Eres pesada, eres fea, eres un bicho raro. Pearl se quedó helada como una estatua. Su madre se acercó. El taconeo de sus zapatos de aguja resonaba en el suelo de madera. Cada paso era como una cuenta regresiva hacia la ejecución. Nadie te quiere, así que te casarás con el hombre que ya no puede caminar. Su padre estaba sentado, encorvado en un rincón. Tenía el rostro hundido entre las manos, con los dedos entrelazados en un silencio impotente. Su hermana estaba junto a la ventana. La luz del sol brillaba en su cabello dorado. Sus labios se curvaban en la sonrisa triunfante de quien acaba de escapar de una sentencia de muerte. Y Pearl, a sus 27 años, se dio cuenta de que su destino acababa de ser sellado. Estaba a punto de convertirse en la esposa de Jericho Crane. Ese nombre hacía temblar a todo Las Vegas. Era el jefe de la mafia más poderoso de la ciudad del pecado. Un hombre que una vez comandó un imperio desde las sombras. Un hombre que había estado confinado a una silla de ruedas durante 14 meses, desde que sus enemigos pusieron una bomba bajo su coche. El mismo hombre con el que su hermana había estado comprometida, y al que abandonó sin mirar atrás en el momento en que él ya no pudo sostenerse en pie. Ahora Pearl se había convertido en el reemplazo, una hija desechada, intercambiada por una poderosa alianza. Pero había algo que su familia no sabía. Pearl poseía una habilidad que nadie creía. Podía ver los colores del sonido. Cada palabra, cada aliento, cada latido del corazón aparecía ante sus ojos como vívidas vetas de color. Las mentiras eran negras como el alquitrán. La verdad brillaba en un azul como el jade. El odio ardía en un carmesí como la sangre seca. Y la voz de su madre en ese momento era negra y una oscuridad abismal, como un pozo sin fondo. El vacío de una noche sin luna y sin estrellas. Pearl había visto ese negro durante 27 años. Pensaba que era el único color que el mundo tenía para ella, hasta que lo conoció a él, el hombre que el mundo entero había abandonado, el hombre sentado solo en una habitación a oscuras, negándose a ver a nadie. Su voz era completamente diferente, y lo que Pearl vio en ella cambiaría sus vidas para siempre. Comenta Protege a Pearl si ya estás de su lado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque esto es solo el comienzo de una aventura increíble. 3 días después, Pearl estaba de pie ante las enormes puertas de roble. Daban acceso al ático del Casino Crane. El vestido de novia blanco que su madre había elegido se ceñía con fuerza a su figura curvilínea. Las costuras de la cintura se tensaban cada vez que respiraba hondo. Constance había elegido deliberadamente una talla 2 números más pequeña, como un último recordatorio de que Pearl no merecía nada en esta vida que realmente le quedara bien. Knox Mercer, el jefe de guardaespaldas de la familia Crane, abrió las puertas. Le hizo un gesto para que entrara. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Pero Pearl notó que su voz cortante tenía un color gris pálido, neutro, ni cruel ni amable. La habitación estaba envuelta en oscuridad. Las cortinas de terciopelo negro estaban cerradas, bloqueando la dura luz del sol de Las Vegas. Solo unas pocas lámparas tenues emitían un turbio brillo amarillo, como velas a medio consumir. El aire era lo suficientemente frío como para ponerle la piel de gallina a Pearl, y el leve olor a madera vieja y whisky persistía en la habitación. Y en el centro de todo, de espaldas a la puerta, una silla de ruedas negro mate permanecía inmóvil como una estatua. El hombre sentado en ella no se molestó en darse la vuelta. Eleanor Crane estaba junto a su hijo. Su cabello platino estaba cortado en un bob afilado. Sus ojos de acero gris recorrieron a Pearl de la cabeza a los pies. No dijo nada, pero esa mirada fue suficiente para que Pearl entendiera. La estaban midiendo y pesando como a una mercancía en un estante. Jericho seguía sin darse la vuelta. Hablaba con un hombre de traje gris, probablemente un abogado. Su voz era baja y apagada en la silenciosa habitación. ¿Sabe firmar con su nombre? ¿O necesito preparar un sello? Y Pearl oyó el color. Un gris lodoso. No el negro de la crueldad ni el rojo de la ira, sino un gris lodoso como una niebla densa, como el humo de un cigarrillo disolviéndose en el aire, como un alma hundiéndose lentamente en la nada, sin fuerzas para luchar.
Pearl observó esa veta de color flotar en el aire, y de repente comprendió que este hombre no estaba enfadado. Se estaba muriendo por dentro. Antes de poder detenerse, Pearl habló. Tu voz es de un gris lodoso, como la de alguien encerrado en una habitación sin ventanas. La habitación se congeló. El abogado dejó de pasar las páginas. Eleanor frunció el ceño. Detrás de ella, Knox contuvo la respiración en silencio. Y Jericho Crane, por primera vez en 14 meses, se detuvo. Lo hizo por las palabras de otra persona. La silla de ruedas giró lentamente. Pearl vio su rostro por primera vez. Afilado, severo, con pómulos altos hundidos por la pérdida de peso. Ojos grises como la tormenta, fijos en ella sin parpadear. Una leve cicatriz le recorría desde la sien hasta la mejilla izquierda, como una grieta en una estatua de piedra. Debió de ser muy guapo en otro tiempo, pensó Pearl. El tipo de belleza peligrosa que hacía que la gente quisiera acercarse y huir al mismo tiempo. Pero ahora esa belleza se había desgastado por el dolor hasta convertirse en algo más arruinado. ¿Quién eres?, preguntó Jericho, con voz baja y lenta. Pearl respondió sin bajar la mirada. La mujer con la que estás a punto de casarte. Aunque no quieras. Silencio. Eleanor estaba a punto de hablar, pero Jericho levantó una mano para detenerla. Miró a Pearl durante unos segundos más. Sus ojos gris oscuros se profundizaron, como si intentara leer algo en su rostro. Luego giró su silla de ruedas hacia la mesa, con la voz fría como el hielo. Empiecen. No tengo todo el día. La ceremonia terminó en menos de 10 minutos, sin música, sin flores, sin anillos de boda. Porque Eleanor dijo que se prepararían más tarde, aunque Pearl sabía que no tenía intención de preparar nada. El abogado leyó unos secos documentos legales. Pearl firmó con su nombre. Jericho firmó el suyo sin siquiera mirar el papel, y eso fue todo. Pearl Whitmore se convirtió en Pearl Crane. Lo hizo en una habitación oscura, frente a gente que no la quería allí. Jericho giró su silla de ruedas y se fue en cuanto firmó, sin decir una palabra más, sin mirar atrás. Eleanor siguió a su hijo, dejando a Pearl sola en medio de la habitación. El abogado recogía los papeles y Knox esperaba en la puerta. Pearl vio cómo la sombra de Jericho desaparecía tras el umbral, y vio aquel rastro gris lodoso que lo seguía, como la estela moribunda de una estrella fugaz. Esa noche, Pearl fue llevada a la finca de los Crane. La moderna mansión se alzaba en una colina con vistas a Las Vegas. Era toda de cristal y acero, brillando como una fortaleza en el desierto. La seguridad era aún más estricta que en el casino. Cámaras en cada esquina, guardias patrullando toda la noche. Pearl fue conducida al dormitorio principal, una habitación tan grande como todo el ático donde había vivido. Una cama tamaño king, cubierta con sábanas de seda blanca, un candelabro de cristal, un vestidor más grande que su antiguo dormitorio. Y frío, un frío que le calaba hasta los huesos, aunque la calefacción estaba encendida. Jericho nunca apareció. Nina Santos, la ama de llaves de la finca, una menuda mujer filipina de ojos cálidos, fue la única persona que le habló a Pearl esa noche. Le explicó amablemente que el señor no había salido de su habitación privada desde el accidente, que Pearl no debía sentirse herida, que todo mejoraría. La voz de Nina era de un suave azul pálido, el color de la sinceridad sin egoísmo. Pearl le dio las gracias y dijo que no estaba herida. Era la verdad. Se había acostumbrado a ser abandonada hacía mucho tiempo. A medianoche, Pearl no podía dormir. La habitación era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado desconocida. Salió de la cama, se puso la fina bata que Nina le había dejado y empezó a deambular por la finca. Los pasillos se extendían interminablemente, bordeados de cuadros caros y frías esculturas. Pearl pasó por la sala de estar, el comedor, la biblioteca, todos oscuros y vacíos, como un museo después del cierre. Entonces llegó al final del pasillo este, una vieja puerta de madera, más antigua que las demás. La pintura estaba ligeramente desconchada en las esquinas. La cerradura de latón, oxidada. La única puerta que parecía no haberse abierto en mucho tiempo. Pearl pegó la oreja a ella y lo oyó.
muy débilmente. Algo que venía de dentro, como el viento, como un suspiro, como el sonido de una habitación que espera a que alguien vuelva. La noche siguiente, Pearl regresó con una horquilla. Había aprendido a forzar cerraduras con videos de internet durante los años que estuvo atrapada en el ático. Cuando Constance cerraba la puerta para que no molestara en las fiestas de Jasmine, la vieja cerradura cedió después de unos minutos. La puerta se abrió con un crujido, como si el propio tiempo gimiera. Pearl entró. La habitación estaba sumida en la oscuridad y el polvo. La luz de la luna se colaba por una ventana cubierta con visillos, cayendo sobre la enorme forma en el centro de la habitación. Pearl se acercó y retiró la funda antipolvo. Apareció un piano de cola Steinway negro. Una gruesa capa de polvo cubría la tapa, pero el cuerpo del instrumento seguía intacto, todavía hermoso, como una bella durmiente en el bosque esperando ser despertada. Pearl tocó las teclas. Sus dedos temblaron cuando la gélida tecla blanca rozó su piel. Presionó. Una sola nota resonó en la silenciosa habitación y en los ojos de Pearl el color explotó. Oro, brillante y cálido como la primera luz de una mañana de verano. Por primera vez en muchos años, Pearl vio ese color. Por primera vez en muchos años, tocó. Sus dedos encontraron las teclas por sí solos. La música brotaba como un río rompiendo una presa. Pearl tocó y tocó, olvidando el tiempo, la habitación desconocida, olvidando el matrimonio forzado, olvidando todo excepto la música y la luz dorada que inundaba la habitación. No sabía que el sistema de cámaras de la finca lo estaba grabando todo. No sabía que, en una habitación del lado oeste de la casa, Jericho Crane estaba sentado ante la pantalla de vigilancia, viéndola tocar. Su rostro, congelado durante 14 meses, cambió de repente. No mucho, solo un poco, como una diminuta grieta en un muro que ha estado congelado por mucho tiempo. Knox entró en la habitación, miró la pantalla y luego a Jericho. ¿Quiere que la detenga? El silencio se prolongó. Luego Jericho respondió, con la voz más baja de lo habitual. No, déjala tocar. Knox miró a su jefe, incapaz de ocultar su sorpresa. Durante 14 meses, a Jericho no le había importado nada, ni los negocios, ni la familia, ni la vida o la muerte. Solo se había sentado en la oscuridad a esperar que pasara el tiempo. Pero esa noche, esa noche, por primera vez, algo le había hecho detenerse. Algo le había hecho escuchar. Jericho miró la pantalla, a la extraña mujer que tocaba el piano en esa habitación polvorienta, y no entendía por qué el sonido de su música hacía que la oscuridad en su pecho se sintiera un poco menos pesada. A partir de esa noche, Jericho empezó a vigilar las cámaras. Cada vez que Pearl tocaba, no se lo decía a nadie. No entendía por qué. Solo sabía que su música era lo único que hacía las largas noches un poco menos oscuras, y eso era algo que no había tenido en los últimos 14 meses. Al quinto día después de la boda, Pearl recibió una citación de Eleanor Crane. Nina Santos fue a su habitación esa mañana. El rostro de la ama de llaves mostraba un rastro de preocupación mientras decía que la señora deseaba verla en el estudio. Pearl asintió sin preguntar por qué, sin mostrar miedo. Había pasado 27 años bajo el techo de Constance Whitmore y estaba acostumbrada a ser convocada para escuchar insultos u órdenes frías. Eleanor Crane podría ser más poderosa, más peligrosa, pero en esencia no era tan diferente. El estudio de Eleanor estaba en el segundo piso, al final del pasillo oeste. Era una habitación oscura llena de muebles de madera pesados y valiosos. Cortinas de terciopelo rojo oscuro atenuaban la luz. El olor a perfume caro se mezclaba con el olor a cuero de los viejos sillones. Eleanor estaba sentada detrás de un escritorio de roble negro, con la espalda perfectamente recta, sus ojos de acero gris fijos en Pearl mientras entraba. No invitó a Pearl a sentarse. Pearl no lo pidió. Se quedó de pie frente al escritorio, con los brazos colgando a los lados, esperando. Eleanor guardó silencio por un momento, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el escritorio. Luego abrió un cajón y colocó un arma letal sobre el escritorio.
No apuntó a Pearl, simplemente la dejó allí, con el cañón inclinado hacia un lado. El brillante metal negro se veía frío bajo la luz de la lámpara. Pearl miró el arma, no retrocedió, no contuvo el aliento asustada, no tembló, solo la observó como si fuera un objeto decorativo ordinario sobre el escritorio. Eleanor observó la reacción de Pearl. Una comisura de sus labios se levantó. Así es como le recordamos a la gente el poder. No necesitas tener miedo, solo necesitas entender. Pearl asintió. Entiendo. A los ojos de Pearl, la voz de Eleanor era del color del acero gris, no negro como el de Constance, no rojo amoratado como el odio, sino gris acero, frío, calculador, sin emoción. Era el color de alguien que veía a los seres humanos como piezas en un tablero de ajedrez. Ni los odiaba ni los amaba, solo los usaba y los descartaba cuando era necesario. Eleanor fue directa al grano. Estás aquí por una sola razón, darle un hijo a la familia Crane. Pearl no se sorprendió. Lo había adivinado desde el primer día. Jericho era el único heredero de la familia Crane. Después del accidente, su futuro se había vuelto incierto. Eleanor necesitaba un nieto para asegurarse de que el linaje Crane continuara, para preservar el imperio que había pasado toda su vida construyendo. Te daré 6 meses, dijo Eleanor, su voz como si estuviera leyendo un contrato de negocios. 6 meses para quedarte embarazada. Después de eso serás bien tratada. Vivirás envuelta en lujo. Disfrutarás de todo lo que el dinero puede comprar. Hizo una pausa, sus ojos grises mirando directamente a los de Pearl. Pero si no hay resultados después de 6 meses, la familia Whitmore tendrá problemas. Muchísimos problemas. Pearl entendió exactamente lo que quería decir. Su padre, débil e impotente, aunque lo fuera, seguía siendo la única persona que realmente la había amado. Eleanor estaba usando a Gerald como rehén para forzarla a someterse. Era una táctica familiar entre la gente poderosa, y Pearl la había visto demasiadas veces en su vida. Eleanor se reclinó en su silla, esperando la rendición. Había visto esa reacción cientos de veces en personas mucho más fuertes que Pearl. Nadie se negaba a la familia Crane. Nadie se atrevía. Pero Pearl no bajó la cabeza. Miró directamente a los ojos de Eleanor y habló con voz tranquila, como si estuvieran discutiendo el tiempo. No puedo hacer eso. Silencio. Eleanor parpadeó por primera vez, mostrando sorpresa desde que Pearl había entrado en la habitación. ¿Qué has dicho? No puedo hacer lo que me pides, respondió Pearl. No es que no quiera, es que no puedo. Eleanor frunció el ceño. Sus ojos grises se oscurecieron. ¿Me estás desafiando? Pearl respiró hondo, ordenando sus pensamientos antes de explicar. Tengo una condición especial. Cuando alguien me toca sin afecto real, oigo sonidos como cristales rompiéndose dentro de mi cabeza. Duele muchísimo. Eleanor se quedó en silencio. Sus ojos se entrecerraron como si intentara decidir si Pearl mentía o decía la verdad. Pearl continuó. Si su hijo y yo hacemos eso sin amor, cada vez que me toque, oiré cristales rompiéndose una y otra vez sin parar. Hizo una pausa, su voz aún firme. Me volveré loca, literalmente. Y una mujer que está loca no puede gestar un hijo ni criarlo. Eleanor miró a Pearl con una expresión completamente diferente. No desprecio, no piedad, sino curiosidad. El tipo de curiosidad que muestra un gato cuando ve un animal extraño por primera vez. Estás diciendo que estás loca. No, respondió Pearl. Solo soy diferente a las demás personas. Igual que su hijo es diferente después del accidente. El ambiente en la habitación cambió. Eleanor no dijo nada durante un buen rato. Sus dedos seguían tamborileando en el escritorio, pero el ritmo se había ralentizado, como si estuviera pensando muy profundamente. Luego se levantó, recogió el arma del escritorio y la volvió a guardar en el cajón. 6 meses, dijo Eleanor, su voz todavía fría, pero con algo nuevo. Te daré 6 meses para resolver tu problema. ¿Cómo lo hagas? Depende de ti. Pearl asintió y se giró para irse. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, la voz de Eleanor llegó desde atrás. Y señorita Whitmore, la próxima vez que la convoque, recuerde llamar antes de entrar. Pearl no se dio la vuelta.
Abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de ella. Eleanor se quedó sola en el estudio, mirando la puerta cerrada, sus labios moviéndose suavemente. Esta chica no es tan simple como pensaba. Esa noche, Pearl tocó el piano con más fuerza, con más fiereza. Las notas brotaban como una cascada estruendosa, como una tormenta rugiendo de furia, como el grito de un alma que había estado reprimida durante demasiado tiempo. Tocó piezas que nunca se había atrevido a tocar antes. Melodías que su madre una vez le había prohibido porque eran demasiado intensas, demasiado emocionales, demasiado inadecuadas para la hija que Constance había querido encerrar en un rincón oscuro. En una habitación del lado oeste de la casa, Jericho estaba sentado frente a la pantalla de vigilancia, viendo a Pearl tocar. Se dio cuenta de que algo le había pasado. La música de esa noche era diferente a la de las noches anteriores. Ya no era un susurro en la oscuridad, era un grito. Jericho no sabía qué había pasado, pero por primera vez en 14 meses sintió curiosidad por la vida de otra persona. Y eso en sí mismo ya era un cambio que ni él se había dado cuenta de que había comenzado. En la 10ª noche, Pearl estaba sentada ante el Steinway como cada noche anterior. La luz de la luna se colaba por el hueco de los visillos, cayendo sobre las teclas blancas y negras como una galaxia en miniatura. Estaba tocando una pieza lenta, las notas caían en la quietud como lluvia en la noche, cuando la puerta de la sala de música se abrió de repente. Pearl dejó de tocar y giró la cabeza. Jericho Crane estaba sentado en su silla de ruedas negro mate. Tenía una mano apoyada en la rueda, sus ojos grises fijos en ella sin parpadear. Había llegado hasta allí por sí mismo, sin Knox ni nadie más a su lado. Por primera vez desde la boda, estaban solos en la misma habitación. Pearl no dijo nada. Solo lo miró y esperó. Jericho tampoco dijo nada. Su mirada recorrió la habitación polvorienta, el piano de cola, y luego volvió a ella. El silencio se prolongó tanto que Pearl pudo oír el latido de su propio corazón. Entonces Jericho habló, su voz baja y áspera, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin hablar con nadie. ¿Qué ves cuando me oyes hablar? A Pearl no le sorprendió la pregunta. Quizás había oído su conversación con Eleanor, o quizás simplemente sentía curiosidad por lo que había dicho el día de la boda. De cualquier manera, no tenía motivos para mentir. Gris lodoso, respondió con sinceridad, como una niebla espesa, como el humo de un cigarrillo disolviéndose en el aire frío. Te estás hundiendo en algo cuyo nombre no conozco. Jericho se rió, un sonido corto y amargo que rompió la quietud de la habitación. Hundiéndome, repitió, su voz con el sabor del whisky amargo. Morí hace 14 meses, señorita Whitmore. Este cuerpo simplemente no ha dejado de respirar todavía. Pearl lo miró el gris lodoso que flotaba a su alrededor como una capa de niebla que nunca desaparecía. No le ofreció el consuelo vacío que la gente siempre da, que las cosas mejorarían, que lo superaría. Había oído demasiadas palabras así en su vida y sabía lo vacías que podían ser. En su lugar, dijo lo que realmente veía. Hay una pequeña veta de otro color en tu voz, muy en el fondo, casi completamente oculta por el gris. Todavía no puedo verla con claridad. Jericho guardó silencio, sus ojos grises fijos en ella con algo que Pearl no pudo leer. ¿Qué color?, preguntó, su voz más baja ahora. Todavía no lo sé, dijo Pearl con sinceridad. Es demasiado pequeña, pero sigue ahí. No has muerto por completo como crees. Nadie le había hablado así a Jericho. Durante 14 meses, la gente lo había compadecido, evitado o intentado arreglarlo, como si fuera un objeto roto que necesitaba que le reemplazaran las piezas. Pero Pearl no hizo nada de eso. Simplemente lo vio, dijo lo que vio y no le exigió nada en absoluto. Jericho la miró durante un largo momento y luego hizo otra pregunta. ¿Por qué tocas de noche? Pearl se volvió hacia el piano, sus dedos rozando ligeramente las teclas sin presionarlas. Porque durante el día no me lo permiten. Mi madre decía que mi piano sonaba como un gato estrangulado. Me prohibió tocar desde que tenía 14 años. Jericho no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. Entendía ese sentimiento. Que te quitaran lo que amabas.
que te prohibieran las mismas cosas que te hacían sentir vivo. Antes del accidente, podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Ahora, incluso empujar su silla de ruedas desde su dormitorio hasta esta habitación lo dejaba sin aliento. Toca, dijo él. Su voz era más suave que antes. No te lo prohibiré. Pearl lo miró por un momento, luego se volvió hacia el piano. Empezó a tocar y las notas inundaron de nuevo la habitación. Oro brillante en sus ojos. Jericho no se fue. Se quedó allí en la oscuridad y la escuchó tocar hasta que la primera luz del amanecer se coló por las cortinas. No dijo nada, simplemente estaba allí. Y Pearl, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola mientras tocaba. 2 semanas después, una tarde, cuando Nina dijo que nadie la molestaría, Pearl hizo una videollamada a su padre. Gerald Whitmore apareció en la pantalla de su teléfono. Su rostro estaba más delgado que la última vez que lo había visto. Sus ojos gris azulado, iguales a los de ella, pero cargados de oscuras ojeras. Llevaba una camisa arrugada, su cabello plateado desordenado. Y Pearl supo que estaba en su pequeña tienda de música, el único lugar donde podía escapar de Constance. ¿Estás bien?, preguntó Gerald de inmediato, su voz llena de preocupación. ¿Te tratan bien? ¿Alguien te está dando problemas? Pearl sonrió levemente. Estoy bien, padre. Nadie me está dando problemas. A sus propios ojos, su voz era de un azul pálido cuando miraba la pantalla. No era del todo cierto, pero tampoco era exactamente una mentira. No estaba bien en el sentido ordinario, pero había vivido tanto tiempo sin estar bien que se había vuelto familiar. Gerald la miró a través de la pantalla, y algo parpadeó en sus ojos que Pearl no pudo leer del todo. Luego habló, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. Pearl, hay algo que necesito decirte. Durante los últimos 10 años he estado grabando tu piano en secreto. Pearl se congeló. ¿Qué? Cada vez que tocabas en secreto por la noche, yo lo grababa, dijo Gerald, con la voz temblorosa. Envié esas grabaciones a productores de música, escuelas de música, a cualquiera que pudiera haberte ayudado a encontrar otro camino. Quería que tuvieras una salida. ¿Entiendes? Aunque tu madre no lo permitiera, aunque te prohibiera tocar el piano, yo quería que tuvieras una oportunidad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Pearl. No pudo detenerlas y no quiso. 27 años en esa casa y había pensado que nadie la veía. A nadie le importaba lo que amaba o de lo que podría haber sido capaz. Pero su padre la había visto. Su padre había reunido en silencio cada pequeño fragmento de esperanza para ella durante 10 largos años, sin decir una palabra. A los ojos de Pearl, la voz de Gerald era de un turquesa puro. El color del amor incondicional, el color del sacrificio silencioso, el color que tan raramente le habían permitido ver en su vida. No dejes que nadie apague tu música. ¿Me oyes?, dijo Gerald con la voz quebrada. Ni siquiera yo, ni siquiera ese marido tuyo. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece. Pearl asintió. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Te oigo, padre. Gerald respiró hondo. Encontraré la manera de ir a verte. Te lo prometo. Esta vez no me quedaré callado. No hagas nada que enfade a madre, dijo Pearl, preocupándose más por él que por sí misma. He guardado silencio durante 27 años, respondió Gerald. Su voz era de repente más firme de lo que ella jamás la había oído. Ya es suficiente. La llamada terminó y Pearl se sentó sola en la habitación, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Pensó en su padre, en los 10 años de grabar su música en secreto, en el amor que nunca había expresado en voz alta, pero que siempre había demostrado con sus acciones. Esa noche, Pearl tocó con lágrimas en el rostro. Las notas se elevaban tristes y hermosas, como la lluvia cayendo sobre un tejado en pleno invierno, como el susurro de sueños enterrados hace mucho tiempo. En la habitación del lado oeste de la casa, Jericho se sentó ante la pantalla de vigilancia y la vio tocar. Vio las lágrimas en sus mejillas, vio sus hombros temblar, vio sus dedos aún moviéndose sobre las teclas incluso mientras lloraba. Y por primera vez en 14 meses, Jericho Crane quiso saber por qué otra persona estaba llorando.
Había pasado un mes desde la noche en que Jericho entró por primera vez en la sala de música. En ese tiempo, había vuelto muchas más noches, sentándose en la oscuridad y escuchando a Pearl tocar sin decir una palabra. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos había cambiado. De una tensa extrañeza a algo más suave, algo más cercano. Como dos extraños resguardados bajo el mismo techo durante la lluvia, que poco a poco se acostumbraban al calor del otro. Entonces Eleanor Crane anunció que Jericho debía aparecer en la subasta benéfica anual del Casino Crane. Era el evento más grande del año para la familia Crane, la noche en que la alta sociedad de Las Vegas se reunía para exhibir su riqueza bajo la pulida máscara de la generosidad. Durante 14 meses, Jericho no había aparecido en público. La gente había susurrado todo tipo de rumores, que estaba muerto, que se había vuelto loco, que ya no era capaz de dirigir el Imperio Crane. Eleanor quería que esos rumores fueran enterrados. La gente dice que estás muerto, le dijo a Jericho esa mañana, con la voz fría como el acero. Necesitas demostrarles que están equivocados. Jericho no quería ir. Pearl podía verlo en la forma en que agarraba la rueda de su silla, en la forma en que apretaba la mandíbula, en la forma en que el gris lodoso a su alrededor se espesaba más de lo habitual. Pero no se negó a Eleanor, nunca se negaba a ella, no porque tuviera miedo, sino porque estaba demasiado agotado para luchar. Nina Santos ayudó a Pearl a prepararse para la velada. Un vestido de noche turquesa con los hombros descubiertos, ajustado al cuerpo antes de suavizarse desde las caderas hacia abajo. Por primera vez en su vida, Pearl llevaba algo hermoso. Algo que realmente se ajustaba a su cuerpo en lugar de apretarlo demasiado o colgar suelto y sin forma. Nina le recogió el pelo en un moño alto, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello y hombros. Luego le abrochó un par de pequeños pendientes de esmeralda en las orejas. «Pareces otra persona», dijo Nina, con calidez en su sonrisa. «No». Pearl se miró en el espejo, a la mujer desconocida que le devolvía la mirada. «Sigo siendo yo. Es solo que, por primera vez, alguien me ha dejado llevar algo bonito». Cuando Pearl bajó al gran salón, Jericho ya esperaba en su silla de ruedas. Llevaba un traje negro de 3 piezas hecho a medida, el pelo bien peinado, pero sus ojos grises seguían oscuros como una tormenta que se avecina. Miró a Pearl durante un largo momento mientras ella descendía la escalera. Su mirada se detuvo en el vestido turquesa, en sus hombros desnudos, en la elegante curva de su cuello bajo el pelo recogido. No dijo nada, pero el gris lodoso a su alrededor se desvaneció un poco. Pearl se detuvo frente a su silla y lo miró directamente a los ojos. «Tu voz tiene un color rojo pálido esta noche», dijo suavemente. «¿Tienes miedo?» Jericho frunció el ceño apretando la mandíbula. «No tengo miedo». «El color no miente», respondió Pearl con calma. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Jericho soltó un suspiro. Sus hombros se hundieron ligeramente. «No quiero que me miren como si fuera algo roto», dijo, con voz baja y áspera. «Yo era el hombre al que temían. Ahora soy el hombre al que compadecen». Pearl pensó por un momento y luego dijo, «Entonces no los mires a ellos». Jericho levantó la vista hacia ella. «Mírame», dijo Pearl. «Si necesitas un lugar a donde mirar para no tener que verlos a ellos, entonces mírame a mí». Jericho no dijo nada, pero sus ojos grises se posaron en su rostro más tiempo de lo habitual. Luego asintió levemente y le hizo una señal a Knox para que lo llevara al coche. El gran salón de baile del Casino Crane resplandecía de luz cuando llegaron. Un enorme candelabro de cristal colgaba del alto techo. Cientos de invitados con brillantes trajes de gala llenaban la sala. El champán corría como el agua y un suave jazz flotaba desde la banda en la esquina. Y cuando Jericho Crane apareció en su silla de ruedas negro mate, todo el salón de baile pareció contener la respiración por un segundo. Luego comenzaron los susurros. Pearl lo oyó todo, no con sus oídos, sino con el color. Rayas grises de curiosidad morbosa, rayas verdes de envidia, rayas negras de desprecio ocultas bajo pulidas sonrisas sociales, y demasiadas rayas rojo pálido de falsa piedad.
¿Quién es ella? No es Jasmine, ¿verdad? Oyó susurrar a alguien. Oí que Jasmine lo dejó justo después del accidente. Esta debe ser la sustituta. Esas voces eran de un negro brillante de crueldad. El tipo de crueldad disfrazada de cortesía de clase alta. Pearl no reaccionó. Había oído palabras así toda su vida. Pero notó que Jericho estaba bebiendo más de lo habitual, y el gris lodoso a su alrededor se estaba volviendo más espeso y pesado, como la niebla antes de una tormenta. Estaba perdiendo el control. Eleanor presentó a Pearl a los invitados con una sonrisa falsa y palabras elegantes. Pero Pearl apenas escuchaba. Estaba concentrada en Jericho, en la forma en que agarraba su copa, en la forma en que su mandíbula se endurecía cada vez que alguien lo miraba con piedad. Entonces sintió algo más, un rojo oscuro. No el rojo pálido del miedo o el rojo amoratado del odio, sino un rojo oscuro como la sangre seca. Un rojo oscuro como un peligro mortal que venía de algún lugar muy por encima. Pearl miró hacia arriba. Sus ojos recorrieron el balcón del segundo piso. Las altas ventanas de cristal, el techo altísimo coronado por el brillante candelabro. Y entonces lo vio. Un diminuto punto rojo, casi demasiado pequeño para ser visto, moviéndose lentamente por el suelo del salón de baile. La mira de un láser que se dirigía hacia Jericho. Todo sucedió en un instante. Pearl no tuvo tiempo de pensar. No tuvo tiempo de gritar una advertencia. Solo actuó por instinto, abalanzándose sobre Jericho. Con ambas manos empujó con fuerza su silla de ruedas, haciéndola rodar hacia un lado. El agudo estallido de un disparo resonó en el aire, agudo y violento, cortando la música y las risas. El proyectil mortal atravesó el lugar donde Jericho había estado sentado una fracción de segundo antes, y se estrelló contra la pared detrás de él con un sonido seco y crujiente. Pero Pearl no pudo evitarlo. Sintió algo ardiente atravesarle el hombro izquierdo. El dolor estalló en su cuerpo como fuego extendiéndose por madera seca. Se desplomó en el suelo, una mancha carmesí oscura floreciendo en su vestido turquesa. El caos estalló. La gente gritaba. Las mesas se volcaron. Las copas de champán se hicieron añicos. Las luces parpadearon y luego volvieron a brillar con fuerza. La seguridad entró corriendo desde todas las direcciones. Knox gritaba órdenes por su radio. Jericho miró a Pearl caer al suelo. Miró la esencia roja que se extendía por su vestido. Miró su rostro palidecer por la pérdida de sangre. «¡Pearl!», gritó, su voz rasgando el caos. La primera vez que la había llamado por su nombre. No señorita Whitmore, no ella, sino Pearl. Intentó alcanzarla, pero la silla de ruedas había sido empujada demasiado lejos. Intentó girar las ruedas para volver hacia ella, pero el equipo médico ya había entrado, rodeando a Pearl. Knox informó que el atacante oculto había sido encontrado en el piso técnico, pero se había quitado la vida antes de que pudieran capturarlo. No había información sobre quién lo había enviado. Jericho no oyó nada de eso. Solo miraba a Pearl, su sangre, sus ojos cerrándose. «Llévenla de vuelta a la finca», ordenó, su voz fría como el hielo pero temblando al final. «Mi médico privado. Ningún hospital. Nadie la toca excepto mi médico». «Señor, necesita un hospital ahora», dijo Knox. «Nadie la toca», rugió Jericho. Y todo el salón de baile se quedó en silencio. En 14 meses, nadie había oído gritar a Jericho Crane. Nadie lo había visto mostrar ninguna emoción más allá del frío vacío. Pero esa noche, por la mujer que yacía en el suelo, con un disparo mortal en el hombro, había gritado. Cuando los médicos colocaron a Pearl en la camilla, Jericho extendió la mano y tomó la suya. Su mano estaba fría y pálida, pero no la soltó. La sostuvo durante todo el camino de vuelta a la finca, sin decir nada, solo mirando su rostro inconsciente. Y por primera vez en 14 meses, Jericho Crane rezó por la vida de otra persona. Pearl abrió los ojos y vio un techo bañado en blanco. El dolor en su hombro izquierdo se extendía por su cuerpo como un fuego bajo que ardía bajo su piel. Pero no era tan fuerte como esperaba, probablemente por los analgésicos que fluían por la vía intravenosa conectada a su mano.
Parpadeó varias veces, tratando de ajustar sus ojos a la suave luz de la habitación. No era su dormitorio, era la sala médica dentro de la finca Crane, con su austera cama de hospital blanca, el monitor cardíaco y el leve olor a antiséptico en el aire. Entonces lo vio. Jericho estaba sentado en su silla de ruedas justo al lado de su cama. Todavía llevaba el traje negro de la noche anterior, ahora arrugado y marcado con algunas manchas carmesí secas. Sus ojos grises estaban sombreados por profundas ojeras. Una barba áspera había comenzado a extenderse por su mandíbula, y su rostro mostraba el agotamiento de un hombre que no había dormido en toda la noche. No se había ido. Ella se dio cuenta con silenciosa sorpresa. Desde el momento en que se había desplomado en el suelo del salón de baile hasta ahora, él se había quedado allí a su lado, sin moverse ni un paso. Jericho notó que estaba despierta. Sus ojos grises se fijaron en ella, y dentro de ellos había algo que Pearl nunca había visto antes. No frialdad, no indiferencia, sino preocupación, miedo, y quizás incluso ira contenida. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz más áspera y baja de lo habitual. A Pearl le tomó un momento entender a qué se refería. Entonces el recuerdo volvió de golpe. El láser rojo, el disparo, el dolor ardiente en su hombro. Vi rojo, respondió débilmente. Sabía que había peligro. Jericho la miró, apretando la mandíbula con fuerza. Podrías haber muerto. Lo sé. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante, el único sonido de tic-tac en la quietud. Jericho la miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Por qué?, preguntó, su voz casi un susurro. No me debes nada. Te obligaron a casarte conmigo. Deberías odiarme. Pearl pensó por un momento, ordenando los pensamientos en su mente que todavía se sentían borrosos por la medicación. No sabía mentir, nunca lo había hecho, así que dijo la verdad. No te odio, dijo. Tu voz no tiene un color odioso. Jericho no habló, solo la miró, sus ojos grises profundos y tormentosos como el mar. Y Pearl vio que algo estaba cambiando dentro de él. El gris lodoso todavía estaba allí, pero se estaba adelgazando en los bordes, dando paso a otro color, el que había vislumbrado mucho antes, pero que no había podido nombrar. Entonces Jericho hizo algo que no había hecho con nadie desde el accidente. Extendió la mano y tomó la de ella. Su mano era cálida y fuerte, pero había un leve temblor en ella que no pudo ocultar. Sostuvo su mano como si ella pudiera desaparecer si la soltaba. Gracias, dijo, su voz temblando ligeramente. Gracias por no dejarme morir. Y Pearl lo vio claramente por primera vez. Turquesa, brillante como el océano bajo la luz del sol. Fluía de su voz, de esa gratitud torpe pero sincera. El color de la verdad, el color del sentimiento real, todavía frágil y no del todo formado. Tu voz acaba de cambiar de color, dijo Pearl. Una leve sonrisa apareció en sus labios, incluso mientras el dolor en su hombro aún ardía. Ahora lo veo. Jericho frunció el ceño. ¿Qué color? Uno hermoso, respondió ella. Un color que nunca antes había visto en ti. Jericho no dijo nada más, pero tampoco soltó su mano. Se quedaron así en silencio, mano a mano, hasta que Pearl volvió a dormirse bajo el efecto de la medicación. Unos días después, cuando la herida de Pearl había comenzado a sanar y ya podía sentarse, Jericho estaba en el estudio junto a la sala médica cuando sonó su teléfono. Knox se lo entregó con una expresión de clara irritación. Señorita Jasmine Whitmore. Jericho miró el nombre en la pantalla, apretando la mandíbula. 14 meses. 14 meses desde el día en que ella huyó del hospital cuando el médico dijo que podría no volver a caminar. 14 meses de silencio absoluto, como si él nunca hubiera existido en su vida. Respondió la llamada. Jericho. La voz de Jasmine llegó, dulce como la miel, mezclada con veneno. Oí que te atacaron. Estaba tan preocupada. Quiero verte. Jericho soltó una risa fría, una risa sin el más mínimo rastro de calidez. 14 meses de silencio y ahora estás preocupada. Silencio al otro lado. Luego Jasmine habló de nuevo,
Su voz más baja ahora, con el falso arrepentimiento que Jericho había oído demasiadas veces en su vida. Me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero quiero arreglarlo. Podemos empezar de nuevo, Jericho. Todavía te amo. Tengo esposa, respondió Jericho fríamente. Jasmine soltó una risa burlona, aguda y brillante a través del teléfono. Ella es solo la sustituta, Jericho. Todo el mundo lo sabe. Una chica patética que mi madre desechó porque era inútil. ¿De verdad crees que es digna de ser tu esposa? Jericho guardó silencio por un momento. Luego habló, su voz fría como la escarcha. Esa sustituta acaba de recibir un disparo mortal por mí. El disparo iba dirigido a mi cabeza y ella se interpuso. Casi muere por mi culpa. Se detuvo, dejando que las palabras calaran. ¿Y qué hiciste tú cuando yo estaba en una cama de hospital, sin saber si volvería a caminar? Ah, cierto, huiste. Silencio al otro lado. Jericho terminó la llamada sin esperar una respuesta. En la sala médica, Pearl lo había oído todo. La pared entre las dos habitaciones no era muy gruesa, y la voz de Jericho nunca era baja. Se quedó quieta en la cama, mirando al techo, y sintió algo cálido extendiéndose por su pecho que no pudo nombrar. Él la había elegido, aunque solo fuera de palabra. Aunque, a los ojos de todos los demás, ella seguía siendo solo la sustituta. Pero en ese momento, para Jericho Crane, ella no era la sustituta. Era la mujer que había recibido una bala por él. Y eso significaba algo. Unos minutos después, Jericho entró en la sala médica en su silla de ruedas, con Knox siguiéndolo. Miró a Pearl por un momento, sin preguntar si había oído la llamada. Ella tampoco dijo nada. Algunas cosas no necesitaban ser dichas en voz alta. Aumenta la seguridad, le dijo Jericho a Knox, con los ojos todavía en Pearl. 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie entra en esta finca sin mi permiso. Knox asintió. Y, señorita Whitmore, donde quiera que ella esté, ahí estaré yo, respondió Jericho. Su voz no admitía discusión. No se aparta de mi vista. Pearl lo miró y por primera vez se sintió protegida. No como algo precioso que se posee, sino como una persona cuya vida tenía valor. En el cuarto mes del matrimonio, en una tarde cualquiera, todo cambió cuando Constance y Jasmine Whitmore aparecieron en las puertas de la finca Crane. Pearl estaba sentada en el salón con Jericho, cuando Nina entró para anunciar que había visitas. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntar quién era antes de que las grandes puertas se abrieran y dos figuras familiares entraran como si fueran las dueñas del lugar. Jasmine iba delante, con un caro vestido rojo que se ceñía a su esbelta figura. Su cabello dorado peinado en ondas perfectas. Sus tacones altos resonaban bruscamente contra el suelo de mármol. Constance la seguía con un elegante vestido color crema, perlas alrededor del cuello. Una sonrisa falsa se extendía por sus labios, como si llegara para el té de la tarde en lugar de irrumpir en la casa de otra persona. Pearl se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole en el pecho. Miró a Knox, que estaba cerca de la puerta con una expresión sombría. ¿Cómo entraron? La señora Eleanor dio la orden a seguridad, respondió Knox, con la voz tensa. No pude detenerlas. Pearl lo entendió de inmediato. Eleanor Crane seguía jugando sus juegos. Todavía intentaba deshacerse de Pearl y reemplazarla con Jasmine, la nuera más perfecta a sus ojos. Vinimos a visitar a nuestra hija, dijo Constance, su voz dulce como la miel. Pero Pearl vio el color negro intenso que envolvía cada palabra. Hemos oído que vive muy bien aquí. Queríamos verlo por nosotras mismas. Jasmine ni siquiera miró a Pearl. Caminó directamente hacia donde Jericho estaba sentado en su silla de ruedas. Su rostro floreció en una sonrisa radiante, como si los 14 meses de silencio nunca hubieran ocurrido. Jericho, dijo, su voz dulce como el azúcar. Oí que te estás recuperando muy bien. Estoy tan feliz. Pearl miró el color de la voz de Jasmine y sintió náuseas. Negro brillante, como aceite flotando en el agua. Una mentira de principio a fin. No había ni el más mínimo rastro de sinceridad en ella. Jericho miró a Jasmine con ojos grises fríos como el hielo. No habló, no sonrió,
No mostró placer ni ira. Solo la observó en silencio, como si fuera un insecto arrastrándose por una mesa. Constance se adelantó y se paró junto a Jasmine. Esa sonrisa falsa aún persistía en sus labios. Jericho, creo que deberíamos hablar claro, dijo, su voz con un falso tono de razón. Este matrimonio fue un acuerdo de negocios desde el principio. Jasmine fue la elegida originalmente. Pearl solo fue una sustituta temporal. Ahora que Jasmine está lista para volver, podemos arreglar todo correctamente. Pearl puede irse libremente con una suma razonable de dinero. Todos salimos ganando. El silencio llenó el salón. Pearl se quedó allí, viendo a su propia madre traicionarla por segunda vez en su vida, como si fuera un producto que se pudiera devolver y cambiar por uno mejor. Estaba acostumbrada a este sentimiento. 27 años de ello se habían encargado de eso, pero esta vez algo era diferente. Ya tengo esposa, dijo Jericho al fin, su voz fría como el acero. Jasmine soltó una risa aguda que resonó en el salón. ¿Ella? Miró a Pearl con abierto desprecio. Es solo una sustituta, Jericho. Todo el mundo lo sabe. Una chica pesada que nadie quería. ¿De verdad quieres quedarte con ella en lugar de conmigo? Pearl sintió esas palabras como cuchillas cortando la carne, pero no bajó la cabeza. No retrocedió. No corrió a esconderse como lo había hecho durante los últimos 27 años. En su lugar, avanzó con calma y se interpuso directamente entre Jasmine y Jericho. Sí, dijo, su voz tan tranquila como la superficie de un lago en otoño. Soy la sustituta. Jasmine arqueó una ceja. El triunfo brilló en su rostro, pero Pearl no había terminado. Pero soy la sustituta que recibió una bala por él. Continuó mirando directamente a los ojos de Jasmine. La bala iba dirigida a su cabeza. Me interpuse. Casi muero. ¿Y dónde estabas tú? Siguió un silencio mortal. La sonrisa desapareció de los labios de Jasmine Epteridimain. Ah, es cierto, continuó Pearl, su voz aún tranquila, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Huiste. En el momento en que el médico dijo que quizá nunca volvería a caminar, desapareciste. 14 meses de silencio, ni una llamada, ni un mensaje, porque tenías miedo de tener que empujar la silla de ruedas de tu marido. Tenías miedo de que la gente te mirara con lástima. Tenías miedo de que te arrastraran con él. Jasmine se puso pálida. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Yo no tuve miedo, dijo Pearl, su voz clara en el silencioso salón. Yo no huí, y no necesito que renuncies a nada por mí, porque no tienes nada a lo que renunciar. Renunciaste a tu lugar hace 14 meses, cuando saliste de ese hospital sin mirar atrás. Constance estaba a punto de hablar, pero Jericho la interrumpió. Fuera de mi casa, dijo él, con la voz fría como el cristal helado. Las dos, ahora mismo. Y no vuelvan a acercarse nunca más. Jericho, gritó Constance, no puedes. Knox, dijo Jericho, sin siquiera mirar a Constance, acompáñalas a la salida. Y si vuelven a acercarse a la finca o a cualquier propiedad Crane, asegúrate de que entiendan las consecuencias. Knox asintió, se adelantó e hizo un gesto a Constance y Jasmine para que lo siguieran. Las dos mujeres Whitmore fueron escoltadas fuera como perros callejeros, ahuyentados de un festín. Jasmine se volvió una vez para mirar a Pearl con odio en los ojos, pero a Pearl no le importó. Había ganado. Por primera vez en su vida, se había defendido y había ganado. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Pearl sintió que sus piernas temblaban ligeramente. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás el agotamiento y un extraño vacío. Estaba a punto de darse la vuelta y volver a su habitación cuando la voz de Jericho la detuvo. Pearl. Ella se volvió. Él la miraba con una expresión que nunca antes había visto. No curiosidad, no gratitud, sino algo más profundo, más cálido, más intenso. Esta noche, dijo él, en la sala de música, necesito decirte algo. Esa noche, Pearl se sentó ante el Steinway sin tocar. Solo se quedó allí, mirando las teclas blancas y negras, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Entonces la puerta se abrió. Pearl se giró. Jericho entró en la sala de música en su silla de ruedas.
Pero esta vez no se detuvo en un rincón de la habitación como siempre había hecho. Rodó hasta el centro de la sala, directamente frente a ella. «Necesito decirte algo», dijo, su voz áspera y tensa. Pearl lo miró y esperó. Entonces Jericho hizo algo que ella nunca esperó. Puso ambas manos en las ruedas, las agarró con fuerza y lentamente se impulsó hacia arriba. Sus piernas temblaban, sus rodillas casi cedieron. El sudor brotó en su frente, pero estaba de pie, levantándose de la silla de ruedas por sus propias piernas. Pearl se puso de pie de un salto, a punto de correr para estabilizarlo. «No», dijo Jericho, su voz entrecortada por el esfuerzo. «Quiero estar de pie cuando diga esto». Se quedó allí, con las piernas temblando como hojas, su cuerpo tambaleándose, pero aún erguido. Sus ojos grises miraban directamente a los de ella, y dentro de ellos había algo que Pearl nunca había visto en la mirada de nadie cuando la miraban. «Pearl», dijo, cada palabra extraída de lo más profundo de su pecho. «Te amo». Silencio. «No sé cuándo empezó», continuó, su voz temblorosa pero firme. «Quizá cuando me dijiste que mi voz era de un gris lodoso, quizá cuando tocabas por la noche y yo te escuchaba a través de las cámaras como un ladrón. O quizá cuando te interpusiste en la línea de fuego por mí. Te amo y quiero que te quedes, no por un contrato, no por mi madre, no por nadie más, sino porque te quiero a ti». Sus piernas cedieron. Pearl corrió y lo sostuvo antes de que cayera. Cayeron juntos al suelo, Jericho en sus brazos, respirando con dificultad por el agotamiento. Él inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla, con el sudor húmedo en la frente, pero sus ojos grises brillaban. «¿De qué color es mi voz ahora?», preguntó, aún respirando rápido. Pearl lo miró y lo vio más claramente que nunca. Ya no hay gris lodoso, no más niebla, sino un oro brillante con toques de turquesa resplandeciente, como el océano bajo el sol. «Oro», respondió ella, una sonrisa floreciendo en sus labios. «¿Con un poco de turquesa? ¿Qué significa eso?» «Significa que estás diciendo la verdad», dijo ella, «y que tienes miedo de perderme». Jericho se rió. Una risa de verdad, la primera desde el accidente. Salió áspera por no haberla usado en tanto tiempo, pero era real y cálida. «Tengo mucho miedo», admitió. Pearl le tocó el rostro, sus dedos rozando ligeramente la vieja cicatriz. «No tengas miedo», dijo suavemente. «No voy a ir a ninguna parte». Luego se inclinó y lo besó suave, lentamente, como si tuvieran toda la vida para hacerlo. Y en ese momento, Pearl no oyó el sonido de cristales rompiéndose. Ni dolor ni miedo. Solo el color de la miel cálida inundando su visión, brillante y suave como la luz del sol de principios de verano. Por primera vez en su vida, Pearl supo lo que significaba ser amada. 2 meses después de su primer beso en la sala de música, todo había cambiado. Pearl ya no dormía sola en el frío dormitorio del ala este de la finca. Se había mudado a la habitación de Jericho, acostándose a su lado cada noche, escuchando el sonido constante de su respiración en la oscuridad. No se apresuraron. Jericho entendía su don inusual, entendía el sonido de cristales rompiéndose que oía cada vez que alguien la tocaba sin amor. Y esperó con paciencia, dejando que ella se acostumbrara a la cercanía, dejando que creyera que cada vez que la tocaba, venía de un amor real. Pearl ya no oía el sonido de cristales rompiéndose. Solo había el cálido oro miel que la rodeaba cada vez que él estaba cerca. Madame Lorraine llegó a la finca una tarde, cerca del final del 6.º mes, su rostro radiante de una manera que Pearl nunca había visto antes. «Tengo buenas noticias», dijo, con los ojos brillantes. «Conseguí una audición para ti en Manhattan, ante el jurado del Carnegie Hall». Pearl se puso de pie de inmediato, con el corazón latiendo salvajemente. Carnegie Hall, el terreno sagrado de la música que todo pianista soñaba con pisar. El lugar donde las leyendas habían actuado, donde las carreras de los más grandes artistas habían nacido. «Si pasas la audición», continuó Madame Lorraine, su voz volviéndose solemne, «actuarás en el concierto de primavera del Carnegie Hall, ante miles de personas,
Este es el tipo de oportunidad que la mayoría de los artistas esperan toda una vida. Pearl miró a Jericho, que estaba sentado a su lado en el sofá. Su mano rodeaba la de ella. Él sonrió y una cálida veta dorada se extendió por su voz cuando habló. «Iré contigo». Pearl se sobresaltó. No había salido de Las Vegas desde el accidente. «Jericho», dijo ella, «no tienes que hacerlo». «Quiero ir», la interrumpió su voz firme. «No me perderé este momento por ti». Volaron a Nueva York una semana antes de la audición. Jericho ya podía caminar con un bastón, aunque todavía era lento y sentía dolor. 6 meses de fisioterapia, 6 meses de determinación para no rendirse, lo habían ayudado a levantarse de la silla de ruedas. Todavía llevaba la silla de ruedas para los momentos en que el agotamiento era demasiado fuerte, pero la mayor parte del tiempo caminaba por sus propias piernas. Se alojaron en un hotel de lujo en Manhattan, un ático con vistas a Central Park. Pearl pasó la mayor parte del tiempo practicando, tocando la pieza que interpretaría una y otra vez hasta que cada nota fluyera de sus dedos como la respiración. La noche antes de la audición, practicó hasta muy tarde, hasta que Jericho la apartó suavemente del piano. «Necesitas descansar», dijo. «Mañana es el día importante». Pearl asintió, pero no pudo dormir. Se acostó en los brazos de Jericho, mirando al techo en la oscuridad, pensando en todo lo que la había llevado a este momento. 27 años encerrada en la oscuridad, 27 años escuchando que era inútil, y ahora estaba a punto de pisar el escenario del Carnegie Hall. Al día siguiente, una hora antes de la audición, Pearl estaba sentada en el camerino del auditorio. Llevaba un elegante vestido de noche negro, el pelo recogido, su maquillaje suave y discreto. Nina Santos había volado a Nueva York para ayudarla a prepararse y había ido a traerle más agua a Pearl. Jericho estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, calmándola solo con su presencia. Un camarero llamó a la puerta y entró, empujando un carrito con una tetera y tazas. «Té caliente de los organizadores, señora», dijo el camarero en voz baja, con el rostro inclinado como si intentara no ser visto, para ayudarla a relajarse antes de la actuación. Pearl le dio las gracias y se acercó a la tetera. No miró de cerca al camarero. No notó la peluca castaña que ocultaba el familiar cabello rubio. No vio los ojos azules que brillaban con malicia bajo el pesado maquillaje. Todo sucedió en un instante. La camarera tropezó como si su pie se hubiera enganchado en la pata de una silla, y el té hirviendo se derramó directamente sobre la mano derecha de Pearl. Pearl gritó. El dolor explotó en ella como fuego, como miles de agujas clavándose en su carne. El agua hirviendo se derramó sobre su mano, sobre los dedos que necesitaba para tocar, sobre su futuro. El caos estalló en el camerino. Alguien gritó pidiendo un médico. Jericho se abalanzó hacia ella, olvidando incluso su bastón, casi cayendo, pero logrando llegar a su lado. «¡Pearl!», gritó, el pánico rasgando su voz. «¡Pearl!». La camarera había desaparecido. En el caos, nadie notó que se había escabullido de la habitación como una sombra. Pero las cámaras de seguridad lo captaron todo. Y cuando Knox revisó las grabaciones unas horas después, la reconoció de inmediato. Esa camarera, bajo la peluca y el maquillaje, era Jasmine Whitmore. Constance y Jasmine los habían seguido a Nueva York. Sabían de la audición. Habían planeado destruir la oportunidad de Pearl desde el principio. El médico del teatro examinó la mano de Pearl y su rostro se ensombreció a medida que evaluaba el daño. «Quemaduras de segundo grado», dijo, su voz baja y pesada. «La piel tiene ampollas y en algunos lugares ya ha comenzado a pelarse. Sus dedos están muy hinchados». Pearl miró su mano vendada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No por el dolor, sino porque sabía lo que venía. «No debería tocar hoy», le dijo el médico a Jericho, que estaba de pie junto a la cama con el rostro pálido. «Si intenta tocar, la tensión en sus dedos podría causar un daño nervioso permanente. Podría perder el movimiento fino de sus dedos. Para un pianista, eso es una sentencia de por vida». Pearl cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo sin cesar. 6 meses de preparación, toda una vida de espera.
El sueño del Carnegie Hall justo frente a ella, y ahora se había disuelto en la nada por una tetera de té hirviendo. Jericho se arrodilló a su lado. Su mano temblaba mientras tomaba su mano ilesa. No dijo nada. Solo se quedó allí en silencio, haciéndole saber que no estaba sola. Pero Pearl sabía que no importaba cuántas veces él se quedara, no importaba cuánto la amara, él no podía tocar por ella, no podía vivir su sueño en su lugar. Esta era su batalla, y acababa de perderla. 30 minutos antes de la audición, Pearl estaba sentada en el camerino, mirando su mano derecha vendada. Una gasa blanca envolvía firmemente sus dedos, dejando solo las puntas hinchadas y enrojecidas expuestas, brillantes por el ungüento. El dolor palpitaba como un pequeño fuego ardiendo bajo su piel, recordándole lo que había pasado, lo que estaba a punto de perder. Jericho se arrodilló frente a ella, sus ojos grises llenos de preocupación mientras la miraba sin parpadear. Había dejado a un lado su bastón y se había arrodillado, aunque sus piernas todavía estaban débiles, solo para poder mirarla directamente a los ojos. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz suave pero seria. «Habrá otras oportunidades. Tu mano necesita tiempo para sanar. Nadie te culpará si no tocas hoy». Pearl no respondió de inmediato. Miró su mano vendada. Miró los dedos que una vez se movieron sobre las teclas del piano como agua corriente, ahora hinchados y doloridos. Pensó en todo lo que la había traído hasta aquí. 27 años. Toda mi vida, mi madre me dijo que era gorda, fea, inútil. Comenzó, su voz baja y lenta. Toda mi vida me rendí por las cosas que ella decía. Me prohibió tocar el piano. Dejé de hacerlo. Me encerró en el ático. Me quedé allí. Me obligó a casarme contigo. Acepté. Pearl levantó la cabeza, sus ojos gris azulado bordeados de rojo, pero brillando con una determinación que Jericho nunca había visto en ella. «Hoy, por primera vez en mi vida, no voy a rendirme por su culpa», dijo, cada palabra sonando como si hubiera sido tallada en piedra. «Ella y Jasmine volaron hasta Nueva York para destruir mi sueño. Si me rindo hoy, ellas ganan. Si no salgo a ese escenario, entonces 27 años viviendo en la oscuridad no habrán significado nada». Jericho la miró profundamente en sus ojos y vio algo cambiando allí. Esta no era la chica tímida que había conocido hacía 6 meses, la obligada a casarse. Esta era una mujer poniéndose de pie, reclamando su vida, negándose a ser derrotada. «Tu mano», dijo él, su voz llena de preocupación. «Todavía está aquí», respondió Pearl mirando las vendas. «Todavía tengo 10 dedos. Voy a tocar aunque duela, aunque no sea perfecto. Voy a tocar». Jericho guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó, lenta y dolorosamente por sus rodillas, pero con absoluta resolución. Recogió su bastón, la miró con ojos grises que ardían brillantes y dijo, «Entonces, toca. Estaré en la primera fila». 15 minutos después, Pearl subió al escenario. El foco de luz se derramó sobre ella, tan cegador que durante los primeros segundos apenas pudo ver nada. Luego sus ojos se ajustaron y los vio. El panel estaba sentado en las filas centrales del auditorio. 5 jueces con atuendo formal, sus expresiones serias e imposibles de leer. Detrás de ellos se sentaban docenas de otros, probablemente periodistas, críticos y gente del mundo de la música que había venido a presenciar la audición. Y en la primera fila, justo debajo del escenario, estaba Jericho. Cuando ella salió, él se puso de pie, apoyándose en su bastón. Un acto silencioso de aliento. Se quedó allí a pesar del dolor, a pesar del esfuerzo, solo para que ella supiera que él estaba allí, que creía en ella. Un murmullo se extendió por la sala cuando la gente notó las vendas en la mano de Pearl. Oyó las vetas grises de sorpresa, el rojo pálido de la curiosidad, y quizás incluso rastros negros de duda. Una pianista con una mano vendada. ¿Está loca? A Pearl no le importó. Caminó hacia el piano de cola negro en el centro del escenario y se sentó en el banco, ajustando su posición. Miró las teclas, blancas y negras, una al lado de la otra como el día y la noche, como el dolor y la esperanza,
como todo lo que había vivido en sus 27 años. Respiró hondo. Luego colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas temblaron. Su mano derecha le dolía tanto que quería llorar. Cada presión de una tecla enviaba fuego a través de su piel. Falló una nota, luego dos. El ritmo vaciló, más lento y menos constante de lo habitual. Pero siguió adelante. Pensó en su padre, en los 10 años que pasó grabando su música en secreto. Pensó en Madame Lorraine, que había creído en su talento antes que nadie. Pensó en Jericho, el hombre de pie en la primera fila, el hombre que la había amado cuando ella no era nada. Y la música comenzó a fluir. No perfectamente. Hubo tropiezos, hubo notas equivocadas, hubo momentos de vacilación cuando el dolor se hizo demasiado intenso. Pero esta no era una actuación sobre técnica. Era un alma cantando. Cada nota llevaba 27 años de encierro en la oscuridad. Cada melodía contaba la historia de una chica llamada gorda, fea, inútil, que nunca dejó de soñar. Cada acorde era el grito de un corazón que una vez fue aplastado pero se negó a dejar de latir. Pearl tocó la pieza que ella misma había compuesto. Una pieza sobre los colores del sonido, sobre el negro de las mentiras y el turquesa de la verdad, sobre el gris lodoso de la desesperación y el oro miel del amor. Tocó con todo lo que tenía, con dolor y alegría, con lágrimas y sonrisas, con toda su alma. Cuando la última nota resonó y se disolvió lentamente en el aire, Pearl se quedó allí, su mano temblando tanto por el dolor que ya no podía controlarla. No se atrevió a levantar la vista. Tenía miedo de ver la decepción en los rostros de los jueces. Tenía miedo de que todo lo que había hecho aún no fuera suficiente. Silencio. El silencio se prolongó tanto que Pearl pensó que su corazón podría dejar de latir. Entonces estallaron los aplausos. Una persona, dos, tres, y luego toda la sala se puso de pie. Un aplauso atronador la envolvió como la lluvia, como si el mundo entero le estuviera diciendo que lo había logrado. Pearl levantó la vista, las lágrimas nublaban su visión. Vio a los jueces de pie y aplaudiendo. Una de ellas, una mujer mayor de pelo plateado, se secaba las lágrimas. Vio a Madame Lorraine de pie entre bastidores, llorando en silencio, con los hombros temblando. Y vio a Jericho de pie en la primera fila, aplaudiendo con ojos grises que brillaban de orgullo. El juez principal, un hombre alto y delgado con traje gris, subió al escenario. Se paró frente a Pearl, su rostro aún serio, pero sus ojos cálidos. Señorita Pearl, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Esta no fue la audición más perfecta que he escuchado. Pearl sintió que su corazón se hundía. Se preparó para el rechazo, pero fue la más hermosa. Continuó, mientras una sonrisa aparecía lentamente en sus labios. He estado en este asiento durante 30 años. He escuchado a miles de artistas, pero nunca he oído a nadie tocar con su alma como usted acaba de hacerlo. Será un honor para el Carnegie Hall tenerla. Pearl lloró. No pudo parar y no quiso. Las lágrimas caían como la lluvia, como si todos los años de represión finalmente se hubieran liberado. Unos pasos lentos sonaron en el escenario. Pearl levantó la vista y vio a Jericho caminando hacia ella. Había abandonado su bastón, dando cada paso lenta y dolorosamente, pero con determinación. Se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó. Frente a todos, frente a los jueces, frente a toda la sala, la abrazó y le susurró al oído. Lo lograste. Estoy orgulloso de ti. Pearl lo abrazó de vuelta, llorando contra su hombro, y en ese momento ya no era la chica pesada abandonada por su madre. Ya no era la sustituta. Era Pearl Crane, la pianista que estaba a punto de actuar en el Carnegie Hall. Y era amada. El vuelo de Nueva York a Las Vegas duró 5 horas. Pero para Pearl fue como si solo hubiera dormitado un momento. Durmió durante todo el viaje, con la cabeza apoyada en el hombro de Jericho, su mano vendada descansando ligeramente en su regazo. El dolor seguía ahí, ardiendo bajo los analgésicos. Pero ya no importaba. Lo había logrado. El Carnegie Hall la había aceptado. Cuando llegaron de vuelta a la finca Crane, ya había anochecido. Knox abrió la puerta del coche,
su rostro más serio de lo habitual mientras informaba que había invitados esperando en el salón. Pearl entró en el gran vestíbulo, cansada pero feliz, y se quedó helada. El padre, Gerald Whitmore, estaba en medio de la sala, con la espalda recta de una manera que ella nunca había visto. Parecía más delgado que la última vez que lo había visto por video. Profundas sombras descansaban bajo los ojos gris azulado que coincidían con los de ella. Pero algo en él había cambiado. La debilidad que solía ver había desaparecido, reemplazada por la resolución de un hombre que había tomado la decisión más importante de su vida. Padre. Pearl corrió hacia él y lo abrazó, olvidando su mano vendada, olvidando el dolor. Lo abrazó por primera vez en 6 meses, y las lágrimas volvieron a brotar, aunque pensaba que se había vaciado de tanto llorar en Nueva York. Dijiste que vendrías, susurró. Gerald abrazó a su hija con fuerza. Cumplo mi palabra, mi niña. Siento haberte hecho esperar tanto. Jericho estaba detrás de ellos, apoyado en su bastón, observando la reunión en silencio. Cuando Pearl se apartó del abrazo de su padre, él se adelantó y asintió levemente, a modo de saludo. Señor Whitmore, gracias por venir. Gerald miró a Jericho. Miró la forma en que se mantenía erguido, aunque claramente sentía dolor. Miró la forma en que miraba a Pearl con ojos llenos de amor. No, respondió Gerald, su voz baja y firme. Gracias a usted por cuidar de mi hija. Oí lo de Nueva York, lo de la audición, lo que hicieron Constance y Jasmine. Knox entró en la habitación, su voz interrumpiendo el momento. Señor, las han traído de Nueva York. Están en el salón este, bajo vigilancia. Jericho asintió, y su rostro se volvió frío como la piedra. Tráelas. Unos minutos después, Constance y Jasmine fueron escoltadas al salón por la seguridad. Ya no parecían orgullosas como antes. El pelo de Jasmine estaba suelto y desordenado. Su caro vestido, arrugado por el largo vuelo. Constance todavía intentaba mantener su dura compostura, pero el pánico se mostraba claramente en sus ojos cuando vio a Gerald allí. Gerald, dijo, atónita. ¿Te atreves? Gerald no dijo nada. Simplemente se quedó allí, junto a su hija, con la espalda recta, su rostro ilegible. Knox se adelantó, colocó un portátil en la mesa y reprodujo el video. Las imágenes de seguridad del backstage del Teatro de Nueva York llenaron la pantalla. Mostraban claramente a Jasmine con uniforme de camarera, tropezando deliberadamente y derramando la tetera de té hirviendo sobre la mano de Pearl. Luego vinieron capturas de pantalla de mensajes entre Constance y Jasmine, planeando cada detalle de cómo sabotear la audición. Constance todavía se negaba a ceder. Fue un accidente, dijo, su voz estridente. No tienen pruebas, se lo están inventando. Tenemos el video, respondió Jericho fríamente. Tenemos testigos, tenemos los mensajes, y también tenemos una declaración de la seguridad del teatro confirmando que la señorita Jasmine se coló en el backstage usando una credencial falsa. Constance palideció. Se volvió hacia Pearl y todo el miedo dentro de ella de repente se convirtió en furia. ¡Tuc! Gritó, su rostro retorcido por la rabia. ¿Quién te crees que eres? No eres más que una chica gorda e inútil. Eres la vergüenza de esta familia. Engañaste a todos los demás, pero yo sé lo que eres. No eres nada. Ya basta, Constance. Gerald se adelantó y se interpuso entre Constance y Pearl. Su voz no era fuerte, pero resonó claramente en la silenciosa habitación, llevando el peso de 27 años de silencio que finalmente se habían roto. Constance se congeló, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Gerald nunca se había atrevido a enfrentarse a ella. En 27 años de matrimonio, siempre había bajado la cabeza. Siempre se había quedado callado. Siempre la había dejado salirse con la suya. 27 años, dijo Gerald, cada palabra cortando como una cuchilla. Durante 27 años te vi tratar a mi hija como basura. Guardé silencio porque era un cobarde. Te tenía miedo de perder la casa, de perder mi trabajo, de perderlo todo. Pero hoy me detuve. Miró directamente a los ojos de Constance
y por primera vez fue ella quien tuvo que retroceder. Pearl no es gorda, Pearl no es fea, Pearl no es inútil, continuó Gerald, su voz temblando ligeramente de emoción, pero sin mostrar debilidad. Pearl es la hija más maravillosa que cualquier padre podría soñar. Tiene un don que a ti nunca te importó lo suficiente como para ver. Tiene un corazón que nunca mereciste que te amara. Y me avergüenzo de no haberla protegido antes. Pearl estaba junto a su padre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de sanación. Lágrimas de 27 años de espera finalmente recompensados. Se adelantó y se paró frente a Constance, su voz tranquila como la superficie de un lago en otoño. Veo los colores de la verdad, madre, dijo, y tu color siempre ha sido el negro. Negro como un pozo sin fondo, negro como una noche sin luna. Lo he oído durante 27 años. Pensé que era el único color destinado para mí en este mundo. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la mujer que le había dado la vida y luego la había maldecido durante 27 años. Pero estaba equivocada. Hay tantos colores hermosos en este mundo. El turquesa del amor, el oro miel de la verdad, la plata de la esperanza. Tú simplemente nunca me dejaste verlos. Solo querías que viviera dentro de tu oscuridad. No estoy rota, dijo Pearl, cada palabra como una declaración. Nunca lo estuve. Solo soy diferente, y ser diferente no significa estar equivocada. Constance se quedó allí, pálida y sin palabras. Por primera vez en su vida, había sido derrotada por la misma hija que siempre había despreciado. Jericho se adelantó, su voz fría como el hielo invernal. Señora Whitmore, señorita Jasmine, se irán de Las Vegas en 48 horas. Las miró con ojos grises vacíos de piedad. Usaré toda la influencia que tengo para asegurarme de esto. Nadie las contratará, nadie hará negocios con ustedes, nadie las saludará. Las dos se volverán invisibles en el mundo de la alta sociedad al que una vez pertenecieron. Intentaron destruir a mi esposa. Ahora se destruirán a sí mismas. Constance y Jasmine fueron escoltadas por la seguridad. Sus rostros pálidos. Ni un rastro de arrogancia quedaba en ninguna de ellas. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Jericho se volvió hacia Knox. «Llama a mi madre aquí». Knox asintió y salió de la habitación. 10 minutos después, Eleanor Crane entró en el salón, con la espalda recta, su rostro inexpresivo, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Pero Pearl vio el gris acero alrededor de su voz cambiar, como si intentara ocultar algo. «Madre», dijo Jericho, su voz aún más fría que con Constance. «Sé lo de la bomba. Sé que guardaste silencio». Eleanor se mantuvo erguida y no lo negó. «Pensé que Bradley lideraría mejor. Estabas débil después del accidente. Solo hice lo que era mejor para la familia Crane. Dejaste que la gente intentara matarme», dijo Jericho, cada palabra como una bala. «No di la orden», respondió Eleanor. «Pero lo sabías», dijo él, «y no lo detuviste». Un tenso silencio se apoderó de la habitación. Pearl estaba junto a Jericho, sintiendo el dolor que él contenía. Ser traicionado por su propia madre, ser abandonado en el momento en que más la necesitaba. Esa era una herida más profunda que cualquier bala. «Dejarás esta finca», dijo Jericho, su voz dura como el acero. «Vivirás en la casa de las afueras cómodamente, pero lejos. Ya no tendrás ninguna autoridad en Crane Holdings. De Bradley nos ocuparemos por separado». Hizo una pausa mirando directamente a los ojos de su madre. «Y cuando tenga hijos, nunca los conocerás». Eleanor palideció. Era el castigo más duro que podría haberle dado. Más duro incluso que perder dinero o poder. Ser apartada del futuro de la familia, ser despojada del derecho a ser abuela, ser excluida de las vidas de los nietos que nunca sostendría. Se quedó allí por un largo momento, con el rostro blanco. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Jericho soltó un largo suspiro, como si un peso de 1000 kilos finalmente se hubiera levantado de él. Pearl se acercó a él y le tomó la mano. «¿Estás bien?», preguntó.
Jericho la miró y por primera vez desde que comenzó la confrontación sonrió. Lo estoy, dijo. Ahora lo estoy. Se había hecho justicia. No con armas, no con violencia, sino con la verdad. Y fue la victoria más dulce de todas. 2 meses después del día en que finalmente se hizo justicia, Pearl estaba detrás del telón en el Carnegie Hall, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Habían pasado 2 años desde el día en que entró en la finca Crane como una mercancía de reemplazo. Y ahora estaba de pie dentro del templo sagrado de la música que todo pianista soñaba con alcanzar algún día. 3,000 personas estaban sentadas allí esperándola. Nina Santos ajustó el elegante vestido negro de Pearl, sus manos temblando de emoción. ¿Estás lista?, preguntó. Pearl miró su mano derecha. La cicatriz de la quemadura todavía estaba allí, de un rosa pálido contra su piel clara. Pero no la ocultó. No necesitaba ocultarla. Esa cicatriz era la prueba de su resiliencia, la prueba de que había sobrevivido a todo lo que la vida le había arrojado. Estoy lista, respondió. Las luces del escenario se encendieron. Pearl salió, vestida con elegancia negra, el pelo recogido, la espalda recta como una reina entrando en su propio reino. El brillante piano de cola negro la esperaba en el centro del escenario, bajo el resplandor del foco. 3,000 personas guardaron silencio. Podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir la expectación en el aire, pero no tenía miedo. Miró hacia la primera fila y los vio. Gerald, su padre, ya estaba llorando, aunque ella aún no había tocado una sola nota. Nina y Knox estaban sentados uno al lado del otro, sus rostros brillando de orgullo. Y Jericho. Jericho estaba de pie, no en una silla de ruedas, ni apoyado en un bastón. Estaba de pie por sí mismo por primera vez, sin ningún tipo de apoyo. 2 años de fisioterapia, 2 años de negarse a rendirse, y hoy estaba de pie, erguido por ella. Pearl se sentó al piano y colocó sus manos sobre las teclas. Respiró hondo y comenzó a tocar. La pieza que ella misma había compuesto, Colores de la Verdad, se derramó por la sala. Era una pieza sobre su vida, sobre 27 años en la oscuridad, sobre el negro de las mentiras que su madre había plantado en lo profundo de su alma. Pero también era sobre el turquesa del amor real, sobre el oro miel de la sinceridad, sobre la plata de la esperanza estrellada que había encontrado cuando pensaba que lo había perdido todo. A los ojos de Pearl, la sala se llenó de color. Cada nota se convirtió en un rayo de luz moviéndose por el aire. Turquesa y oro miel, y plata estrellada tejiéndose juntos como una pintura viva. Tocó con toda su alma, con todo lo que había vivido, con dolor y alegría, con lágrimas y sonrisas, con el amor que había recibido de las personas que realmente merecían darlo. Cuando la última nota resonó y se desvaneció en la quietud, el silencio cubrió la sala. 1 segundo, 2 segundos. Luego, 3,000 personas se pusieron de pie como una sola ola. El aplauso estalló como un trueno, como una lluvia de verano, como si el mundo entero se levantara para celebrarla. Pearl se quedó allí con las lágrimas corriendo por su rostro y miró hacia la primera fila. Y vio a Jericho caminando hacia el escenario. Se movía lentamente, un paso a la vez, pero no temblaba y no estaba a punto de caer. Caminaba por sus propias piernas, cruzando la primera fila, subiendo los escalones del escenario, viniendo hacia ella. Caminó sin bastón, susurró Pearl cuando él se detuvo frente a ella, su aliento un poco inestable por el esfuerzo, pero sus ojos grises brillaban intensamente. Caminaste sin él hoy, respondió Jericho. Quería estar erguido cuando viniera a ti. Se abrazaron frente a 3,000 personas, bajo las luces del escenario, ante el mundo entero que los rodeaba. Los aplausos continuaron y continuaron, pero Pearl no oyó nada más que el latido de su corazón contra su oído. Más tarde, en el backstage, cuando Pearl finalmente pudo respirar y calmar sus emociones, Jericho tomó su mano y le preguntó con esa voz cálida que tan bien conocía, ¿de qué color es mi voz ahora? Pearl lo miró y lo vio más claramente que nunca. Oro miel, respondió. Una sonrisa se dibujó en sus labios, más profunda que nunca. ¿Qué significa eso?,
Significa que estás enamorado, verdaderamente enamorado. Jericho sonrió y bajó la cabeza para besarle la frente. Siempre te he amado. Lo sé, respondió Pearl. Podía oírlo. Unos meses después, sus vidas habían cambiado por completo. Gerald Jr., el primer hijo de Pearl y Jericho, nació una mañana de primavera. Tenía los ojos grises de su padre y los suaves rizos castaños de su madre. Y cada vez que lloraba, a Pearl solo le bastaba sentarse al piano y tocar para él, y se callaba de inmediato. Esos ojos grises se abrían de par en par para mirar a su madre, como si él también pudiera ver los colores del sonido. Gerald, el abuelo del bebé, ahora vivía con la familia en su nuevo ático en Las Vegas. Había abierto la Academia de Música Whitmore, una escuela de música para niños pobres que era completamente gratuita, financiada en su totalidad por Jericho. Cada día enseñaba a niños desfavorecidos a tocar, a encontrar alegría en la música, a creer que eran dignos de amor. Jericho había cambiado su vida por completo. Se retiró de todas las operaciones ilegales y convirtió Crane Holdings en un imperio empresarial totalmente legítimo. Cuando Pearl le preguntó por qué, él solo miró a su hijo durmiendo en su cuna y dijo que no quería que Gerald Jr. creciera en un mundo donde su padre pudiera ser un objetivo en cualquier momento. Quería que su hijo tuviera un padre que viviera lo suficiente para envejecer. No uno en un ataúd antes de que el niño siquiera aprendiera a caminar. Y Constance y Jasmine vivían en un pequeño apartamento en las afueras, completamente aisladas del mundo de la alta sociedad al que una vez pertenecieron. Nadie las contrataba, nadie hacía negocios con ellas, nadie las saludaba en la calle. Vivían de una asignación, contando cada moneda. Y cada vez que Constance encendía la televisión, veía aparecer el rostro de Pearl, la hija a la que una vez llamó una cosa pesada e inútil, ahora actuando ante miles de personas. Amada y admirada en todo el mundo. Eleanor Crane vivía en una villa lejana a las afueras de Las Vegas. Tenía todo lo que necesitaba. Comodidad y todo lujo material, pero la soledad se instaló en sus huesos. Tenía un nieto, pero no se le permitía verlo. Veía fotos de Gerald Jr. en periódicos y páginas de sociedad, pero nunca llegó a tenerlo en sus brazos. Fue el castigo más duro posible para la mujer que una vez estuvo dispuesta a dejar morir a su propio hijo. Una noche, tarde, cuando Gerald Jr. dormía profundamente y el abuelo Gerald se había ido a su habitación, Pearl se sentó al piano en su sala de música, tocando una suave melodía. Jericho entró sin bastón, porque hoy era uno de los días buenos, y se sentó a su lado en el banco del piano. Se sentaron allí, con los hombros tocándose, sin decir nada. Solo había la música, solo la paz, solo el amor. En un mundo lleno de mentiras, Pearl era la única que podía oír la verdad. Una vez pensó que el negro era el único color destinado para ella. El color de los insultos, el color del abandono, el color de una vida que nadie quería. Pero se había equivocado. Había tantos colores hermosos en este mundo. El oro miel del amor sincero, el turquesa de la verdad, el brillo plateado de la esperanza. Y la verdad más hermosa que Pearl había oído jamás fue el sonido de un te amo, del hombre que el mundo entero había abandonado. El hombre que se había levantado de su silla de ruedas por ella. El hombre que le había enseñado que ser diferente no significaba ser menos, significaba ser extraordinaria. Fin. Gracias a todos por seguir la historia de Pearl y Jericho de principio a fin. Nos encantaría saber qué les hizo sentir esta historia. ¿Qué personaje los conmovió más? ¿Qué momento les sacó las lágrimas? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios para que podamos saber qué hay en sus corazones. Si les encantó esta historia, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y compartan este video para que podamos traerles aún más historias conmovedoras cada día. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en el día a día. Muchas gracias a todos. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.